porque a veces la corrupción, la gente entiende que nada más es sustraer dinero del erario público. Yo dejar que un puente se esté cayendo es corrupción. Si yo tengo una compañía o si yo tengo un departamento de seguridad vial y un departamento de rehabilitación vial. Entonces, si yo dejo que la parra se inunde y que empiecen las filtraciones y que las camas se oxiden, también eso es corrupción. Porque entonces ahora hay que gastar más, señores, de cómo se quedaron las parras. Y entonces, y no fue por eso que trancaron a Jean Alain y caso Medusa, fue por la parra, porque ahí metieron a dos gente, al procurador, el ex procurador, junto con su equipo, y incluso pagaron los mismos proveedores del Estado. O sea, la gente que le vendió a la Procuraduría terminó en muchos casos siendo imputado, una cosa rara también, que siempre le he dicho y vamos a seguir observando. Lo dije en el caso de Brecht. En el caso de Brecht no había caso desde que el Estado Dominicano llegó a un acuerdo con Odebrecht en la parte privada como compañía y el Estado Dominicano y Odebrecht le pagó al Estado Dominicano con un acuerdo. Está firmado el acuerdo ahí, que no quería Satanás firmar. ¿Usted se acuerda que Satanás no lo quería firmar? Ese Alejandro Vargas. Alejandro que Vargas, le decían sí. Satanás. Sí, Alejandro. Señores, lo prometido es deuda. Aquí tenemos a nuestro amigo, el licenciado Pantaleón Mieses Reynoso, quien nos va a dar detalles dentro de la normativa legal de la República Dominicana con relación al penoso, desgarrador y triste hecho que acusan a Ana Josefa de haber decapitado a su propia hija. Previo, vamos a colocarle, máster, a la señora Ana Josefa para edificar al público. Ella es la persona de la cual nosotros vamos a hablar con relación a la normativa procesal penal en cuanto al marco legal, al marco jurídico sobre este hecho tan desgarrador y esta acusación basada en la solicitud de medida de coerción, en la imposición que ya está guardando prisión con relación a este hecho. Licenciado Pantaleón Mieses Reynoso, primero, antes que todo, vamos con su currículo. Luego del currículo, entonces entramos en materia. El público quiere saber cuál es su historial, su currículo profesional. Sí, gracias, Joel, por la invitación. Nosotros siempre dándole seguimiento al filo de la democracia y a sus atinados análisis de diferentes temas políticos y jurídicos. Y bueno, yo fui seleccionado como fiscal por concurso público en el año 2006, el primer concurso que se hizo a nivel nacional para buscar fiscales de carrera, buscar implementar una carrera del Ministerio Público. Por eso que siempre digo que la carrera del Ministerio Público, la independencia inició hace más de 20 años, porque se hizo una ley orgánica y a través de esa ley orgánica que primero se le llamó Estatuto del Ministerio Público, entramos. Me tocó aquí la Fiscalía de Santiago, estar como fiscal adjunto, ahí desempeñé la función de fiscal litigante, de fiscal de investigación y de director del Departamento de Asuntos Litigiosos de esa Fiscalía de Santiago. Ya luego entonces iniciamos lo que es la carrera docente, que tenemos ya 13 años, diferentes universidades, como en la Universidad Abierta para Adultos UAPA, en la Universidad UTE de la tercera edad y en los sistemas de maestría de Derecho Penal, así como las maestrías de Derecho Informático. Ese es el fuerte nuestro. Actualmente tenemos nuestra oficina de abogados acá en Santiago, en los Jardines Metropolitanos. Ahí está el Estudio Jurídico Pantaleón Mieses, el Team Money, como nosotros le denominamos a nuestro equipo de oficina. Y tenemos la Fundación INALIT, que es un instituto de capacitación continuada que es para capacitar a los estudiantes de Derecho y a los abogados que se actualicen en el área básicamente de litigación
y obviamente en lo que tiene que ver con el derecho penal. Entonces estamos aquí para hacer este interesante análisis sobre el lamentable hecho ocurrido en la provincia de Santo Domingo en Jaina Mosa. En Jaina Mosa, sí, ahí le tocaría a la parte de la provincia de Santo Domingo. Ahí le tocaría lo que le llaman el furgón. En el furgón, ahí fue la medida de coerción. La jurisdicción, el furgón. El furgón que ya tiene un palacio de justicia moderno, remozado, nuevo, estará en el Sancho Sama. El presidente dio el primer Picasso, Danilo, y ahora el presidente cortó la cinta, pero la cinta parece para una ala del palacio porque todavía no está en funcionamiento, pero de verdad que va a ser un gran avance un palacio de justicia. La provincia de Santo Domingo es la provincia más grande del país y la que tiene más habitantes y necesita de un palacio adecuado. Yo creo que cuando vamos a un palacio de justicia como ese, queda muy por debajo el tema de justicia, el tema de la honorabilidad y de la dignidad de las personas que asisten, porque es bastante precario ese palacio de justicia. Y es mucho lo que se ha dicho sobre este caso de este homicidio. De Ana Josefa, la madre que decapitó a su propia hija en Jaina Mosa, Santo Domingo. Exactamente, se ha hablado mucho de esto, que si una pena de 30 años. Bueno, hasta ahora los elementos que se tienen es de que estamos frente a una persona que tenía o tiene problemas mentales. Sí, que de eso es importante que hablemos, Pantaleón. Por ejemplo, estamos hablando de que podría ser liberada por situaciones psiquiátricas, entiéndase, de demencia o de inimputabilidad. Nosotros queremos, primero, que usted nos haga una breve reseña de problemas psiquiátricos comparado con qué establece la ley y de esos dos posibles problemas psiquiátricos, tanto la demencia en materia legal y con relación a la imputabilidad, una y otra. Primero, el marco legal y segundo, la división y la posible pena a imponer o el posible proceso penal que se llevaría a cabo en el caso hipotético de que las evaluaciones psiquiátricas arrojen uno de estos problemas psicológicos. Eso es correcto. Mira, cuando nosotros decimos que la información que se tiene hasta el momento es que se trata de un caso de demencia, que así es que lo trata la ley. La ley trata estos casos como casos de demencia. Y lo decimos porque hay un historial de ella en donde había sido evaluada y estaba siendo tratada por esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad mental, es una enfermedad de la conducta que distorsiona los pensamientos de una persona. Eso quiere decir que esta persona, por ejemplo, tiene un delirio de persecución o tiene un delirio de sobreprotección hacia las otras personas o hacia sí mismo. Y esto lo puede llevar a cometer hechos delictivos, como es el caso, por ejemplo, de esa decapitación de su hija. Y ese análisis que hacemos, entonces, tenemos que enmarcarlo dentro de la ley como cuál es la respuesta que el sistema le da. Y recuerdo que desde el primer aplazamiento de ese caso, el abogado dijo, mi clienta debe ser evaluada. Lo recuerdo como ahora, que salió de la audiencia y mi cliente debe ser evaluada. Claro, muchas veces la demencia la tomamos como un cliché. ¿El cliché cuál es, señores? Bueno, lo que hay que hacer es ser loco y si tú matas a una gente te sueltan. No, eso está sometido a unos diagnósticos que lo debe hacer el INACIF, que es el Instituto Nacional de Ciencia Forense, a través de un perito. Y este perito, que debe ser un perito psiquiatra, entonces diagnosticar, evaluar a esa persona para ver si ciertamente tiene esos problemas de demencia. Yo he tenido casos, por ejemplo, recuerdo el caso de un parricidio donde un joven mató a su padre y el joven se hizo el loco, o sea, decía que tenía problemas mentales, hacía ruido en la audiencia. Y hasta comen ese fecales, sí, si es necesario. Sí. Eso es supuestamente para lograr, ya obviamente la defensa técnica, lograr una eximente de responsabilidad. Que es decir, la eximente de responsabilidad la da la misma ley porque tú no puedes acusar a una persona demente, porque al final el proceso penal es un proceso psicológico.
La prisión es psicológica. Una gente que tiene problemas mentales no entiende el alcance de sus hechos y por tanto tú no le puedes hacer un reclamo de sus hechos. Tú no le puedes decir, mira, tú tienes 20 años, tú tienes 30 años, tú tienes 10 años, porque esa persona no hace conciencia sobre ni el hecho que cometió, pero tampoco de las consecuencias. Y por eso es que los menores de edad no son sometidos a la justicia, porque los menores de edad todavía no tienen un nivel de conciencia. Eso mismo pasa con una persona que es demente, no tiene nivel de conciencia y por tanto la pena, que es un reproche al hecho antijurídico, al hecho típico que esa persona cometió, no se le puede hacer reclamo. Ahora bien, ¿se queda entonces sin ningún proceso? No, ya hemos dicho, primero se somete a una evaluación psiquiátrica y se hace un peritaje para, mediante un informe, establecer esto. Yo le decía que en el caso del joven que alegaba demencia, cuando en la fase preliminar se le hizo una evaluación, lo único que determinó esa evaluación es que él tenía problemas de adicción a la droga y eso no es demencia. Usted tiene un abuso de alcohol, un abuso de droga. Sustancia prohibida. Sustancia prohibida, eso no es demencia. Eso es que a usted le dio un momento de ansiedad, necesitaba dinero, mató uno, eso no es un eximiente de responsabilidad. A eso no es lo que se refiere la ley. Y por tanto, esa persona se le continuó conociendo su proceso ordinario. Entonces, el proceso ordinario es el que acostumbramos, en este caso, por el cual a la señora Ana Josefa se está llevando, que hasta ahora tiene una calificación jurídica de manera provisional, correcto, que es de asesinato. Asesinato, eso es correcto. Entonces, ese es el proceso ordinario. En el caso hipotético de que el psiquiatra la declare como demencia o inimputable, ¿cuál sería el proceso que se llevaría a cabo en ese caso? ¿Y cuál sería el concepto de uno y otro? Y si hay algún proceso distinto entre demencia e inimputable. Eso es correcto. Bueno, la demencia es lo que el Código Penal dice que es eximente de responsabilidad, debidamente diagnosticado. Ahora, la inimputabilidad es el procedimiento que se le va a conocer al demente. Entonces, primero debo calificarlo como demencia y luego voy al procedimiento especial. En la parte de inimputabilidad. De inimputabilidad, que es una parte especial del código en donde se establece que esta persona no se le va a condenar a una pena. A esta persona se le va a sancionar con una medida de seguridad, porque esa persona tampoco es que va a ir libre. De seguridad y tratamiento. Y tratamiento, porque esa persona... En un lugar específico, claro, donde se trate la enfermedad mental que especificó el psiquiatra. Exactamente. ¿Por qué? Porque esa persona representa un peligro para la sociedad. Sí. Esa persona representa un peligro para sí mismo. Por ejemplo, mismo el caso el día pasado de una persona que se suicidó, pero se suicidó con su hija en brazos. Ahí murió una persona totalmente inocente que no tiene que ver con el proceso de demencia. Fue hasta ahora la que se lanzó del edificio. Se lanzó del edificio con su niña en brazos. O sea, nosotros tenemos un problema grave de salud mental. Luego, post la pandemia. Post pandemia, hay un destape de salud mental. Entonces, el procedimiento para inimputable es un procedimiento que ya una vez determinado la demencia, entonces inicia ese proceso. Ese proceso inicia igual con una acusación del Ministerio Público, porque hay unos hechos, hay unas pruebas, y cuando ese proceso se somete a una audiencia de fondo, inclusive este proceso se puede conocer en ausencia del imputado, porque el imputado, que es inimputable, podría ser un peligro hasta para los jueces, un peligro para la defensa, y podría entonces salirse de control. Entonces, ¿qué permite el tribunal? Permite que se conozca sin el imputado presente, por el tema de eso. Al final, como le digo, no se emite una sentencia condenatoria ni de absolución. Las sentencias condenatorias y de absolución son para los procesos ordinarios. Lo que se emite es una sentencia en donde se declara al inimputable responsable. También se le establece una responsabilidad civil que debe ser cubierta por los familiares. Y en cuanto a la responsabilidad penal, no hay crimen ni delito, pero se le establece unas medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad pueden ser ir a un centro especializado o permanecer bajo el cuidado de una persona que le lleve un tratamiento. Es decir,
esas son las medidas que se toman. Por eso se le llaman medidas de seguridad. ¿Quién, no son penas. bajo responsabilidad de quién recae el tratamiento, el costo? En ese caso, lo que establece la ley es que el Ministerio Público es el guardián de que se cumpla la medida de seguridad. De hecho, el Ministerio Público es que la solicita. Debería ser a sistema público, asistencial, pero hasta ahora los casos que conocemos de inimputabilidad los cubren los familiares. O sea, los costos del tema de asistencia médica, de reclusión en un centro privado. Hay personas en un centro privado que son inimputables. Esos centros lo pagan los familiares de esa persona. Y cuando, o sea, y si no tienen para costearlo, entonces se van al público. Sería el sistema público, que aquí lamentablemente se cerró el único hospital psiquiátrico que había, llamado el 28. El 28, un clásico. El 28 está más loco que una cabra. Está para el 28, decía la gente. Porque estaba justamente en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Entonces, lo más fácil es decir el 28. Hay hospitales, por ejemplo, el Cabral Ibáez tiene un departamento de salud mental en donde hay psiquiatras, psicólogos que atienden el sistema público a la persona, pero tiene muy poco personal. Y prácticamente el tema de ellos es diagnosticar y medicar. No hay forma de internamiento. Y si hay un internamiento, solo tienen capacidad para muy poco tiempo. Y de hecho, ustedes saben que el sistema de salud no cubre la salud mental. No. O sea, si usted va a un psicólogo o a un psiquiatra, el psicólogo y el psiquiatra no coge seguro. Sí. Usted tiene que pagar su cita. Y debe entrar dentro del sistema de salud. Y creo que estos casos que han pasado en estos días deben llamar la atención, sobre todo al Poder Ejecutivo, para ampliar el tema de los servicios. La cobertura. La cobertura en materia de salud mental. Ahí no está Valentín. No, Valentín está en el seguro, pero ese seguro de comercial, ese no es seguro de salud. La Cisarril y eso. La Cisarril. Estaba esa iglesia, ahora está la Cisarril, la Dida. La Dida, exactamente. Creo que está Mario Lama. No, Mario Lama está en el seguro, ese y ese, qué sé yo quién. Exactamente, ese seguro. Tiene que ver. Seguro Nacional de Salud. Sí. Entonces, partiendo, licenciado Pantaleón, partiendo de la situación del proceso de inimputabilidad y que inicia con un diagnóstico médico sobre la demencia, ¿no se podría tratar de hacer alguna situación de componenda con el médico y algún familiar que ande detrás del beneficio, el propio imputado? ¿Cuál es el sedazo que se utiliza por parte del INASIF para ese tipo de diagnóstico? Porque es un diagnóstico delicado. ¿Por qué? Porque es un diagnóstico delicado. Porque usted estaría, bajo ese diagnóstico, usted estaría siendo eximido de 30 años. Eso es correcto, Entonces, se podrían hacer ofrecimientos, situaciones que podrían poner en duda. O sea, ¿cuál es el sedazo que el propio INASIF, la propia Procuraduría, el propio INASIF como dependencia de la Procuraduría, utiliza para ese tipo de casos? ¿Cuántos psiquiatras ha asignado al INASIF? ¿Cuál es la trayectoria? Porque, vuelvo y les repito, sería un negocio bueno. ¿Cuánto no daría yo por quitarme 30 años de arriba? 30, sí, pero eso no tiene precio. Por eso es que yo no puedo llevar un diagnóstico privado. Yo no puedo llevar un diagnóstico privado diciendo, mira, esta persona sufre de esquizofrenia, mira, esta persona sufre de trastorno bipolar, mira, esta persona... No. Ese diagnóstico privado, entonces, es enviado al INASIF, que contrata los servicios de un psiquiatra, porque hasta ahora el INASIF no tiene psiquiatra. Lo que hace el INASIF es que contrata ese servicio, envía las evaluaciones y ese psiquiatra entonces emite un peritaje, emite un informe, pero no se acepta un diagnóstico privado. El diagnóstico privado podría ser, vamos a decir, una alerta, ¿no? Para que de ahí en adelante se confirme o se descarte esa enfermedad. Y es interesante también, ya un poquito más un asunto doctrinario, dogmático,
si una persona comete un hecho en estado de demencia y después esa persona se recupera, si se le puede hacer un reclamo. Los doctrinarios han dicho que sí. Sí, se recuperó. Si durante el hecho que tú cometiste estaba en un estado de demencia. Si durante el proceso. Sí, pero usted tú se recupera. te recuperaste, entonces. Y recupera, como le decimos en algo popular, recupera el tono. Sí, la conciencia. Recupera, sí. ¿Por qué se le puede hacer el reclamo? Porque ya es capaz de entender dos cosas: el alcance de lo que hizo y la consecuencia. Entonces la consecuencia es la pena. Claro, la consecuencia es la pena. Y con esa pena, entonces, usted estaría pagando en cierta forma o retribuyendo, como le dicen en la famosa teoría de la retribución de la pena, estaría retribuyendo a la sociedad lo que usted hizo. Ahora, otro punto muy importante sobre el peritaje, porque es un peritaje, un perito que se va a encargar de diagnosticar. Como ya hemos llevado casos en común, dentro de ese peritaje aportado por el perito, yo como defensa puede ser de un tío del menor, de la persona fallecida, o un tutor de la persona fallecida con calidad para querellarme, yo puedo solicitar un contraperitaje a ese perito que ya está hecho. Eso es correcto, yo lo puedo hacer. Un contraperitaje porque yo dudo de esa decisión que tomó el perito de ese peritaje de declararlo demente a esa hoy imputada. Entonces, como yo no estoy de acuerdo con ese peritaje, entonces yo puedo solicitar un contraperitaje. Es decir, que se le haga otro peritaje a esa que él declaró demente. Con otro perito, distinto al que ya emitió la primera evaluación psicológica, sí, que la declaró demente. Sí, incluso se ha dado el caso en donde un perito establece que esa persona no tenía alcance para conocer del hecho que estaba cometiendo, porque tenía, por ejemplo, estaba bajo los efectos de un fármaco también que puede pasar muy fuerte, un antidepresivo, un alucinógeno de esto, que recetan a veces, que la gente dura más durmiendo que despierto para bajarle la tensión. A veces la gente abandona el tratamiento, iba muy bien, lleva una vida normal, pero decide abandonar el tratamiento. Entonces vienen esos episodios que son precisamente para lo que se estaba medicando. Y da un primer informe y usted no está conforme con ese, entonces usted puede solicitar una nueva evaluación, pero con otro perito. Con otro perito, correcto. Y ha pasado entonces que este otro perito entonces emite un informe diferente. Entonces hay un choque. Hay un choque y se somete al debate. Y los jueces toman como punto de partida ese tipo de evaluación porque los jueces no son peritos. Claro. Ellos se nutren de lo que el perito, el especialista o experto en la materia, pues le sustenta. Entonces, cuando se da ese choque de perito, de decisiones distintas, es decir, el primero que declaró una hipótesis, el primero que la declaró demente, hay demencia. Hay una demencia. Y justifica por qué. Yo solicito un contraperitaje y el mío dice que no, que hubo alguna situación de algún medicamento que tomó. Entonces hay un tranque para los jueces que van a decidir sobre el destino de esa persona. Si la someten, si continúa por el proceso ordinario de acusación o de tipo penal provisional de asesinato, o se va por el peritaje principal que fue por el demente. Exactamente, y ahí incluso se puede hacer un careo de peritos y el que convenza al juez es que va. Entonces, porque hay que carearlo. Careo. ¿De dónde usted sacó esta información? ¿Cómo tú llegaste a estas conclusiones? Ese careo se da en pleno tribunal, cada quien sentado en una silla, entonces con los jueces, con el expediente abierto, entonces preguntándole ciertas situaciones que a los jueces les interesa y también con la oportunidad, la libertad
de que cada abogado de cada barrio y fiscal pueda hacer la pregunta cuando el juez le autorice. Sí, y mira algo que está pasando. Lo que le llamamos el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Exactamente. Y mira lo que está pasando en las cárceles dominicanas. Señores, las cárceles están llenas de dementes. Ay, santísimo. Para que ustedes lo sepan. Ay, santísimo. Están llenas de dementes. Y la autoridad penitenciaria, con las observaciones, lo diagnostican y lo informan. Pero no se le hace caso porque dicen, ¿y dónde vamos a meter a esa gente? Entonces siguen presos, pero usted va a La Victoria y hay muchísimos locos, hablando en términos populares ya, ¿no? Problemas psiquiátricos. Problemas psiquiátricos. Usted va a la isleta Moca y hay demente. Usted va a La Vega y hay demente también. Pero entonces el sistema, ¿qué hace? El sistema dice, bueno, es que a mí nada más me toca mantenerlo en prisión preventiva porque ¿para dónde lo voy a mandar? Sí, a un centro especializado. ¿Dónde está el centro? Pero entonces... Ahí nada más pueden costear eso, Joel. Una familia que tenga dinero. Pero es que hay una situación, es que entonces hay un problema doble. Sí. Hay un problema doble. ¿Por qué? Porque tú estás tratando a una persona que tiene problemas psiquiátricos, tú lo estás tratando como una persona normal. Claro. Entonces, hay un problema doble. Porque hasta que tú no le des el tratamiento que lleva esa persona no hay posibilidad de que se pueda recuperar. De rehabilitación y corrección. No hay problema, no hay posibilidades. El sistema está diseñado para la rehabilitación y la corrección de una persona normal. Vamos a decir, sin problemas mentales. Por eso es que el sistema, cuando detecta a un demente, una persona con problemas psiquiátricos, una enfermedad psiquiátrica, entonces lo saca del sistema. Porque no está haciendo nada ahí. No está haciendo nada. Y las autoridades lo saben, porque cuando llegamos a audiencia, hay muchísimos casos que dicen, ese tipo es loco. Y lo esposan, y han deposado ahí en el palacio, y lo llevan a sus audiencias, y es un peligro para todo el que está ahí. Porque una persona que no tenga ningún control de sus actos, lo más que puede cometer otros hechos. Entonces, ¿cuáles son los presos que tienen posibilidad de tomar esto como un parámetro, como una eximente responsabilidad? Donde hay recursos que pueden diagnosticar, que pueden decirle al juez, mire, este es un plan que tenemos de recuperación en tal centro psiquiátrico privado y nosotros lo pagamos. Y la vigilancia, que es del juez de ejecución de la pena, el juez de la pena puede visitar esos centros a ver si es verdad que está ahí y a ver si es verdad que está llevando un tratamiento. Pero eso nada más se puede dar en un tema de una familia que tenga recursos para cubrir este proceso. Por eso la escasa aplicación. Esa es una situación delicada que vamos a esperar que arrojan las evaluaciones psiquiátricas con relación a este caso de manera especial. Pero, Pantaleón, aprovechar tu presencia para plantearte dos temas rapiditos y no menos importantes. Número uno, sobre el Ministerio Público Independiente, la gestión que estuvo bajo el mando de, cuando estabas en la Fiscalía de Santiago, bajo el mando de Raúl Martínez. Con relación al Ministerio Público Independiente, ¿crees tú que realmente en la práctica se está materializando un Ministerio Público Independiente? ¿O tiene debilidades? Lo que pasa es que el Ministerio Público, y lo decíamos ahorita en la introducción, el Ministerio Público tiene su independencia desde la creación de la ley orgánica del Ministerio Público. Esa ley creó un consejo del Ministerio Público. Que es la que quieren. Ese es el gobierno del Ministerio Público. Ahí es que se decide los asuntos administrativos, los asuntos disciplinarios, el presupuesto, todo se decide en el consejo. ¿Qué es el consejo? Se elige un representante de cada uno de los grados. Se elige un fiscalizador que es representante ante el juzgado de paz. Se elige un fiscal, un procurador fiscal. Se elige un procurador de corte. Se elige un procurador adjunto y el procurador general de la República o la procuradora. Ese es el consejo. Es decir, es un gobierno democrático dentro de la misma procuraduría. Y qué bueno que el presidente retiró, Joel, la modificación constitucional que había en relación a eliminar el Consejo del Ministerio Público, porque iba a ser un grave error o una contradicción entre, bueno, quiero independencia, pero estoy quitando el gobierno del Ministerio Público, que es el Consejo. Ahora, ¿qué nosotros entendemos? La independencia del Ministerio Público
no tiene que ver con su método de elección. Nosotros hemos tenido muy buenos ministerios públicos, entre paréntesis, políticos. Radamés Jiménez no fue un mal procurador. Y Julio Bello Rosa no fue un mal procurador. Domínguez Brito no fue un mal procurador. Y todos eran o son políticos. Nosotros identificados. Claro, nosotros sí lo que sí entendemos es el tema de la permanencia y darle seguridad a la persona que esté ahí. Incluso se está planteando los 2 años, la selección por el Consejo de la Magistratura durante 2 años. Nosotros entendemos que es muy poco tiempo. Nosotros entendemos que debe ser un periodo completo. De 4. 4 años inamovible. Ahí usted le están dando independencia. Ahí usted le está dando autoridad. Pero, ¿y si ese Ministerio Público pasa un hecho como el de Jean Alain, que hayan actos de corrupción, como el supuesto caso de Jean Alain, que ya terminará, ya está en los tribunales y terminará con una sentencia? Y si pasa como estos casos, no, es que la supervigilancia de la Cámara de Cuentas no tiene que ver con que tú tengas 1 o 2 años ni 3. Es que las denuncias públicas no tienen que ver que usted tenga 1, 2, 3 años, 4. Es que la investigación de oficio no tiene que ver con el tiempo que usted tenga como funcionario. Entonces, la estabilidad se la da 2 cosas: la carrera para todo el Ministerio Público y segundo, la permanencia en el cargo. El director de Indotel es por 2 años, 4 años. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia que seleccionan es por 2 años, 4 años. Y los del Tribunal Constitucional 10 y 12 años. Porque mientras el funcionario tiene estabilidad, no tiene miedo para decidir. El miedo que tiene un funcionario para decidir es cuando lo puede perder su cargo. Entonces, ese Ministerio Público Independiente que queremos no necesita un control de que cada 2 años estarlo intimidando. Mira, te vamos a quitar o te vamos a confirmar. Los procuradores fiscales lo eligen por un periodo de 4 años y en los 2 años lo evalúan. Eso puede ser una salida. Y a los 2 años tú estás sometido a evaluación. Si tú no pasaste la evaluación, te cambiamos. Si la pasaste, queda confirmado. ¿Qué hicieron ahora el Consejo del Ministerio Público antes de doña Miriam irse? Que está como interina hasta que nombren uno. Se evalúa mucha gente. ¿Es como interina que está? Sí, está interina. Aunque el interinato en ese cargo en teoría no existe, pero en la práctica es un interinato. Un interinato, y más en el caso de ella, que hizo una rendición de cuentas. O sea, doña Miriam entregó hace más de 2 meses. Popularmente entregó. Entregó. Entonces, realmente en la Procuraduría o en los ministerios públicos independientes, lo tenemos en Chile, lo tenemos en Ecuador, sí. En Perú, en Brasil. Pero que esos ministerios públicos entonces sacan a los presidentes con la mesa al caco. ¿Ustedes han visto un ministerio público que no haya trancado a un presidente? Pues o a un expresidente. A eso te iba a decir que donde se da realmente el Ministerio Público Independiente. Se ha prestado a más chantaje que un ministerio público político. Constitucionalmente terminan los presidentes sometidos. Por eso, con la mesa al caco. Porque el verdadero presidente es el Ministerio Público. Entonces, a darle tanto poder al Ministerio Público, también se filtra el chantaje y la extorsión. Se filtra. Exactamente. Porque también dentro del Ministerio Público hay fiscales corruptos. Claro. Entonces viene la extorsión y eso se llama un tumba gobierno. Pero si en verdad se materializara como se debe de hacer, realmente el Ministerio Público Independiente con ese poderío, entonces sería un órgano regulador realmente. Porque el propio presidente le tiene miedo. Sí, claro. Le tiene miedo, sabe que si la macó, lo trancan. Pero en Estados Unidos el presidente elige directamente al procurador. Y nada ¿Qué pasa. pasó? Y no pasa nada. Y hay casos en donde se ha sometido al presidente. Al propio que lo... A investigación. Esa es su función. Ahora, en Latinoamérica, la experiencia del Ministerio Público Independiente no ha sido buena. Ha traído inestabilidad política porque se presta a que un funcionario con tanto poder y con una independencia de esa forma, generalmente esa magnitud, termina desbordando su propio poder. En Brasil, caso de Lava Jato, ¿qué pasó? Al final, Sergio Moro, se resultó que él, luego con una candidatura. Eso es igual que Jenny mañana se tira política. Estaba detrás de eso. Entonces,
cuando hay una persona de la oposición o del gobierno que tiene posibilidad, entonces lo citan, le abren un expediente. A Fujimori lo pusieron, que el pobre terminó, supuestamente va a aspirar ahora en el 2026 a presidente de nuevo de Perú, pero lo pusieron a presidente Fujimori, lo pusieron a coger lucha, como dicen aquí. Pantaleón, ya por último, hemos visualizado en el sistema penitenciario de la República Dominicana lo que le llamamos el nuevo modelo penitenciario y el viejo modelo. Es decir, los CCR y las cárceles públicas. Hemos visto que había un avance en la anterior gestión con relación al nuevo modelo penitenciario. Hoy en día hemos visto una baja, un desplome de ese nuevo modelo penitenciario, de ese logro que se había llevado, se ha desplomado, ya que las cárceles en estos momentos es una especie de peligro para la convivencia humana. Hemos visto de manera consecutiva asesinatos, muertes raras dentro de los recintos penitenciarios. ¿Realmente cree usted que debe haber una reestructuración, una reforma penitenciaria que pueda dar al traste con el control de las cárceles de la República Dominicana y que ese nuevo modelo penitenciario denominado CCR pueda tomar su curso y emprender el trayecto que llevaba sobre la seguridad penitenciaria? Así es. Mira, yo creo que hay gente que dice el doctor Fadul, y no quieren que yo lo diga, pero aquí al sistema penitenciario le han puesto la mano dos gente, Trujillo y Leonel. Pipo, coño. Trujillo, que fue que inició el proceso de penitenciario con las fortalezas tomadas como cárceles públicas y vigiladas por guardias. En cada provincia hay una fortaleza, en esa fortaleza se habilitaron cárceles. Habilitó esa cárcel. Bueno, pero que la 40 era un centro de tortura, que la Victoria, bueno, pero ubicaron a la gente donde trancarlo, para hablar más claro. Después vino una reforma en el año 85 que la hizo Salvador Jorge Blanco, pero que es la ley de penitenciaria. Pero esta ley penitenciaria es muy bonita en teoría, en la práctica no se hizo nada. Según esa ley de sistema penitenciario dominicano, se tenían que clasificar los presos en preventivos, en condenados y en probatoria. Y lo clasificaba en tres, lo clasificaba por sexo, pabellón de mujeres, de hombres y de niños. Uh-huh. Y organizacionalmente es una belleza esa ley de sistema penitenciario, pero en la práctica no había espacio para tantos presos. Y ahí vino la explosión de las cárceles y creó una crisis que trajo como resultado la implementación del nuevo Código Procesal Penal. Porque el sistema colapsó. O sea, nosotros no cambiamos de código, de que porque es un código más moderno, porque es un código más bonito. Nosotros cambiamos del código criminal al Código Procesal Penal porque el sistema penitenciario colapsó. ¿Y cuándo colapsa el sistema penitenciario? Cuando muchas personas entran y pocos salen. Cuando todos los casos que tienes son de prisión. Y cuando los presos preventivos superan los presos condenados. Y eso se da por dos consecuencias. Número uno, por el nivel de irresponsabilidad del Ministerio Público de que tiene como política criminal la prisión preventiva. Y el apoyo, a veces descarado y a veces no, de los jueces que apoya la prisión preventiva como la única medida para mantener un proceso abierto. ¿Qué quería el Código Procesal Penal? No, eso no, porque por eso cambiamos el sistema. Y por eso hay 7 medidas que se implementan desde la prisión preventiva, la prisión domiciliaria, presentación periódica, garantía económica, la cuidado y vigilancia de una persona, la promesa del imputado. 7 medidas que no son prisión preventiva. Pero nos destacamos por la prisión preventiva por el hecho de que es más fácil tener una persona trancada y cada vez que hay audiencia, llevarlo. Pero también no le podemos sacarle guante al sistema de justicia que tiene una gran mora judicial. ¿Qué es una mora judicial? El cúmulo de expedientes no fallados.
el cúmulo de aplazamientos de casos no conocidos. Y eso tiene como consecuencia, entonces, que las cárceles estén nuevamente reventadas. Ha habido un retroceso en materia penitenciaria en los últimos 4 años. El sistema está colapsado de nuevo porque Defensa Pública, el defensor del pueblo hizo un estudio y Defensa Pública lo confirmó que el 80% de los presos son preventivos. Entonces estamos colapsados de nuevo. Amén. Incluso hay un plan para descongestionar las cárceles que es a través de ubicar fianzas no pagadas, que son personas que tienen una fianza pero no tienen recursos. Muchísimos ciudadanos haitianos que tienen fianza de 3,000 pesos y no la pueden pagar, 5,000 pesos y están presos. Muchos casos de demencia, que ya hemos dicho que están conscientes, el sistema sabe que hay personas que tienen problemas de demencia y están presos. Y el tema de la solicitud de las acciones de salidas alternativas al proceso penal. Conciliaciones, mediaciones. Fíjense que en ninguno de los casos dicen soltar gente, eso no es una opción. Aquí no estamos hablando de impunidad, para que estemos claros. Aquí estamos hablando de un sistema de saneamiento de las cárceles. No solo el espacio físico, porque tú puedes hacer 20 cárceles más, que de hecho este gobierno no ha hecho ninguna. El anterior hizo más de 5 o 6 centros, pero este no ha hecho ni una sola aula. ¿Y las Parras? La Parra fue un sistema de emergencia en donde, para que no se mueran todos los presos que estaban ahí, porque Las Parras era un sótano, tuvieron que hacer de emergencia, porque ya no se aguantaba más. Pero está abandonada. Sí, pero era para lo que había ahí. La Parra un paraíso. No, pero después que se hizo, la abandonaron, viejo. Antes yo estaba en un sótano. ¿Por qué no se puso en función? No, sí, porque es un procedimiento, pero que le podía funcionar y el procedimiento también. Y el procedimiento también. Y lamentablemente nosotros a veces tenemos un sistema, porque a veces la corrupción, la gente entiende que nada más es sustraer dinero del erario público. Yo dejar que un puente se esté cayendo es corrupción. Si yo tengo una compañía o si yo tengo un departamento de seguridad vial y un departamento de rehabilitación vial. Entonces, si yo dejo que la Parra se inunde y que empiecen las filtraciones y que las camas se oxiden, también eso es corrupción. Porque entonces ahora hay que gastar más, señores, de cómo se quedaron las Parras. Y entonces, y no fue por eso que trancaron a Jean Alain y caso Medusa, fue por la Parra, porque ahí metieron a 2 gente, al procurador, el ex procurador, junto con su equipo, y incluso pagaron los mismos proveedores del Estado. O sea, la gente que le vendió a la Procuraduría terminó en muchos casos siendo imputado, una cosa rara también, que siempre le he dicho y vamos a seguir observando. Lo dije en el caso de Brecht. En el caso de Brecht no había caso desde que el Estado Dominicano llegó a un acuerdo con Odebrecht en la parte privada como compañía y el Estado Dominicano y Odebrecht le pagó al Estado Dominicano con un acuerdo. Está firmado el acuerdo ahí, que no quería Satanás firmar. ¿Usted se acuerda que Satanás no lo quería firmar? Ese Alejandro Vargas. Alejandro que Vargas, le decían sí. Satanás. Sí. Alejandro Vargas dijo, no me traigan ese acuerdo aquí. Yo no, y lo rechazó el acuerdo, cayó en otra intrusión. Y lo homologaron. Pero a la administración de Jean Alain, Odebrecht le pagó admitiendo que había hecho gestiones para conseguir adjudicaciones de obra. Y le pagó. Entonces, sobornante y sobornado quedaban absueltos automáticamente. Pero hicieron su show mediático, lo sometieron y terminó con una sentencia de la Suprema, Joel, que tenemos que coger un día para eso. Esa es la sentencia que descargó a Díaz Rúas y a Ángel Rondón. Tenemos que tomarnos un día para analizar esa sentencia porque es exquisita en materia de derecho. En materia de lavado de activos y en materia de persecución y política criminal. Es decir que yo espero esa invitación por aquí. Solamente para que analicemos esa sentencia. Odebrecht, esa sentencia. Hermano, despídete de tu público que te dio seguimiento cabal y fielmente durante estos 40 minutos. Bueno, gracias por la invitación nuevamente al Filo de la Democracia, un espacio para discutir y analizar algunos temas sociales y políticos, en este caso también los jurídicos.
y siempre dándole seguimiento para que los redentes y los espectadores puedan estar informados las 24 horas, ahora con periódico también. Periódico digital, mi hermano. Sí, yo tengo unos cuantos artículos que lo voy a estar para mandando que sepa, al periódico para publicarlo ahí. Para mantener esa actividad y esa comunicación efectiva que la gente Claro. se merece. Así que muchas gracias por la invitación y por aquí estaremos analizando otros temas de tipo políticos y jurídicos que siempre interesan a la nación. Para mí un placer, Pantaleón Mieses, a la orden siempre para todos.